El turno de los oradores panameños ha llegado y empezamos con el activista gremial de Ideas Liberales, que fue presidente de esta asociación de APEDE, fundador y expresidente de la Fundación Libertad de Panamá, director de la Red Liberal de América Latina y vicepresidente ejecutivo de la Bolsa de Valores de Panamá. Recibamos al señor Roberto Brenes con su conferencia que está titulada Atlas del Deterioro Institucional. Muy buenas tardes. Atlas del Deterioro Institucional Panameño. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a Pede, a mi mujercita que me puso en esto, que no sé si esta es una manzana envenenada o qué, pero importante. Yo sí le había pedido incluso que yo quería participar hablando sobre este tema y pienso que la venida del doctor Robinson trae el tema de que nos hemos pasado muchísimos años hablando de economía del desarrollo y solo muy recientemente nos damos cuenta que una parte importante del desarrollo no tiene nada que hacer con la economía, sino con la política. Entonces, yo quisiera empezar, si esto funciona. Antes que el doctor Robinson y el doctor Acemoglu, como esto es una charla supuestamente de economía, el premio Nobel de Economía Douglas North hizo hace mucho tiempo escribiendo sobre instituciones, y Douglas North básicamente lo que dice es que el desarrollo es un proceso complejo, que los indicadores socioeconómicos son ambiguos. Aquí podemos decir que el Producto Interno Bruto, cuando tú lo creces con deuda, es diferente que cuando tú lo creces con inversión, etcétera, pero que las sociedades realmente despegan. Y él hace un análisis histórico muy largo, y yo se los recomiendo. Empiezan cuando las sociedades pasan de ser lo que él llama sociedades naturales a sociedades de acceso abierto, lo que él llama Open Access Societies, que son precisamente un poco lo que el doctor Robinson y el doctor Acemoglu han reinventado después usando ejemplos específicos. Y él lo que dice es que las instituciones en las sociedades de acceso abierto, las relaciones son contractuales, las relaciones no son de clanes, no son de grupos, no son como la sociedad natural, que los de la tribu negra negocian con los de la tribu negra, sino que cuando se empiezan a crear instituciones y se empieza a crear comercios, se empiezan a todo tipo, empieza a haber una sociedad donde las instituciones juegan un papel importante. Acemoglu y Robinson dicen que la prosperidad y la pobreza, como lo dijo anoche, determinan los incentivos creados por las instituciones. Y es la política la determinante de las instituciones que tiene un país. Entonces, como oyeron anoche, hay diferencia fundamental entre instituciones extractivas y aquellas que promueven la prosperidad en general. También me permito, y les pido disculpas, hacer un slide sobre el tema de qué son lo que producen las instituciones públicas. Bueno, las instituciones públicas producen bienes. O sea, muchas veces nosotros pensamos en las instituciones como estas cosas abstractas, pero las instituciones producen bienes, de lo que los economistas llaman bienes de capital, como una carretera, como un puerto. La seguridad y el orden es un bien de capital. Cuando usted te baja de un avión en Nueva York o te bajas en Nigeria, tú sabes cuál es el bien de capital que representa la seguridad y el orden en un lugar y en otro y cuán positivo o negativo es. La justicia, la confiabilidad en el sistema económico. Todo ese tipo de cosas produce la garantía de los derechos básicos, de los derechos de propiedad, de los derechos humanos, son los que garantizan las instituciones. Entonces, por ejemplo, como digo yo, las instituciones son servicios públicos. La justicia, como el agua, debe ser abundante, accesible, barata, incolora y inodora. Como decían, insípida, como dicen ahora. Sin embargo, lo que tenemos hoy es una justicia y un agua, por cierto, escasa, inaccesible, onerosa, sesgada, politizada y sobre todo hedionda. Ahora bien, usando este marco teórico un poco, me gustaría luego hacer mi propuesta sobre lo que yo considero el atlas del deterioro panameño. Nuestro problema institucional es, parafraseando un poco a North, somos una sociedad de monopolios y clanes,
Las conductas extractivas actuales limitan la apertura y la competencia política, social y económica. O sea, no es cualquiera el que accede a un contrato para hacer una carretera, como no es cualquiera el que accede a un partido político. Estamos claros, ¿no? Las instituciones reflejan esa situación. O sea, hoy día la Contraloría, los ministerios, lo que tú quieras, son un reflejo del comportamiento de los clanes. Si los clanes fueran clanes benevolentes, probablemente la Contraloría fuera otra. Pero los clanes, que cada 5 años cambia el clan, son estos. Y los resultados de esos arreglos, aunque Panamá prospere, son arreglos mediocres. Un poco cuando el doctor Hakim dijo que los mismos 3 países que en el año 70 están ahora en la lista, eso demuestra precisamente eso. Brasil, Panamá y todos estos países hemos pasado por periodos de bonanza económica, pero no hemos logrado hacer las instituciones. Mi pronóstico sobre Brasil y todos los países que han estado vendiéndole a China y que ahora los precios están cayendo es que ya estamos empezando, y pronto peor, volver a las viejas prácticas depredadoras de la economía, controles de precios, fuga de capitales, que no hace diferente de lo que pasó cada vez que hubo una bonanza económica. Entonces los problemas son, las perspectivas, los resultados son mediocres y las perspectivas muy graves. Para Panamá, ¿cuál es el mapa? ¿Cuándo veo yo el mapa del deterioro aquí? Yo lo veo en muchas áreas, pero creo que las más importantes son 4. Partidos o clanes, o el deterioro institucional, o la deficiencia institucional del sistema electoral, la perversión del sistema legislativo, la justicia y, por último, el gobierno patrimonial. Y me voy a explicar en cada una de ellas lo mejor que pueda. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿podemos elegir y ser elegidos libremente? Realmente no. Yo creo que no. Yo creo que simple y sencillamente, como dijo el doctor Robinson anoche, estamos muy lejos de tener un sistema de mercado en el sistema electoral. ¿Por qué? Porque primero que todo tenemos altas barreras de entrada. Simple y sencillamente, tú tratas de hacer un partido político aquí y tienes que recoger 80.000 firmas. Trata de ser alcalde por Bararé y te van a decir, no, usted tiene que ir al PRD o tiene que ir a los demócratas cristianos porque de lo contrario usted no puede ir. Lo cual, y me gusta que te rías, es contrario a todo lo que pasó antes del 68. Por ejemplo, Ernesto de la Guardia fue un presidente panameño que escaló su vida política empezando en un partido municipal en Panamá. Entonces, a nosotros, después de la dictadura y con la dictadura, crear unas barreras enormes de entrada que se justificaban probablemente para los militares, hemos hecho una barrera de entrada a la competencia política. Entonces, esto se refleja no solamente en la cuota de adherentes, lo cual ha sido muy malo porque el sistema no atrae a nadie. Yo quiero decir 2 ejemplos, por ejemplo, de lugares donde las barreras de entrada han producido cambio político importante. Cuando Uribe se postuló, que no nadie daba nada por Uribe en Colombia, la cuota de adherentes que necesitaba Uribe para ser candidato eran 60.000 firmas en un país de 40 millones de habitantes. Si en Colombia hubieran tenido la norma panameña, Uribe hubiera tenido que recoger alrededor de 600.000 firmas y posiblemente nunca hubiera existido el presidente Uribe. Luis Carlos Solís, la semana pasada. ¿Cuántos adherentes tuvo que recoger Luis Carlos Solís en la legislación tica para, creo que menos de 10.000, y tenía que poner una fianza? Aquí hubiera sido imposible producir un candidato a presidente con un partido en esa área. Y yo me remito a la evidencia de qué pasó en Colombia y qué puede pasar en Costa Rica y qué puede pasar en el país donde tú puedes crearle acceso al sistema. Porque el resultado final es que cuando tú tienes esas altas barreras, y ahora voy a hablar de ellas, es que lo que tú estás produciendo en el sistema es una cantidad enorme de mediocres, o mediocres o maleantes, al fin del día, y tú ves como ahora que aquí el 90% de los actuales diputados se quieren reelegir, porque parte del tema está ahí. Luego hay otras cosas, por ejemplo, ya mencioné el Partido Nacional, el domicilio electoral, la cuota de adherentes, y luego el que está dentro tiene subsidios contra el que está afuera. El que está afuera está contra el sistema. Y luego, como aquí nunca ha habido las cosas que deben haber, como la transparencia en las donaciones, el sistema realmente es un sistema sumamente opaco donde no todo el mundo quiere participar. Luego,
hay el tema de los altos requisitos para funcionar en el sistema. Aparte de que tienes todos estos problemas para entrar, tienes el problema de las contribuciones, la poca competencia del sistema, y luego el circuito electoral, al que me voy a referir después, es que cada vez es muy pequeño, siempre está dominado por un votante que lo que quiere es una satisfacción inmediata, no quiere un sistema nacional, no quiere leyes nacionales, y un clan, por ejemplo, que manda en el circuito. Por ejemplo, en la Asamblea de Panamá creo que hay como 8 taxistas, si no me equivoco, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es lo que produce. Y una de las cosas más graves que tiene el sistema panameño es que cada 5 años, después de las elecciones, en las próximas asambleas van a llegar a decir, oye, casi se nos mete Roberto Brenes allá en Boquete porque la ley dice tal cosa, hay que cerrar. Entonces el sistema cada 5 años lo van apretando para volverlo el mismo clan, los mismos partidos. Yo creo que ese posiblemente es el problema más grave. Y las consecuencias son, como dijimos, una estructura de clanes y perversos incentivos para democratizar. Aquí quiero hacer que no estoy hablando de la presidencia. La gente tiende a ver esto como el presidente. No, yo creo que el daño es mucho peor a nivel de diputados, de alcaldes, porque ahí es peor. Ahí la posibilidad de tener partidos pequeños, independientes, cuotas, se vuelve casi imposible de hacer. Entonces, simple y sencillamente tienes que estar apegado a un partido grande que luego tiene sus condiciones y sus clanes como funcionan. Una de las cosas más serias, creo yo, es que hay un anquilosamiento del pensamiento crítico. Cuando no hay porosidad en una institución, cuando no hay renovación, cuando no hay gente nueva, simple y sencillamente los partidos se vuelven impermeables. Yo viví en Venezuela cuando Acción Democrática se supone que era el gran partido venezolano, y me llamó la atención de que el ADECO más joven tenía 45 años, que es Ledesma, que todavía anda por ahí, yo no sé cuántos años tiene, pero era el más joven. Todos eran unos viejos en el COPEI, lo mismo, porque simple y sencillamente el partido dejó de ser algo que atraía, porque justamente el clan no es fácil permear. El otro tema es que los clanes incentivan otros clanes, o sea, los médicos del PRD, que van al seguro, los maestros de tal cosa. Entonces, simple y sencillamente, el proceso de democratización de la sociedad, más que abrirse, se vuelve un proceso cerrado. Y lo más serio es el peligroso desencanto ciudadano. No lo digo yo, lo dijo anoche el ministro Enríquez, como los panameños cada día votan menos y menos por decir que la democracia les resuelve un problema. Y Hugo Chávez no fue el producto de una larga carrera como político, fue simple y sencillamente la respuesta de los venezolanos a decir vamos a barrer el sistema oligopólico anquilosado de Venezuela. Muchas gracias. Segundo problema, ¿es la Asamblea una institución? Bueno, espero que hasta aquí no los he deprimido bastante, ¿no? A ver, ya me acuerdo. ¿Es la Asamblea una institución? ¿Son las leyes estables, impersonales y neutrales? El primer problema que hay con la Asamblea, del poder, es que el diputado es el microcosmo de su realidad. O sea, el sistema que existe hoy día son circuitos tan pequeños que, como digo aquí, el incentivo de él es meramente local. Sergio Gálvez no quiere hacer una ley bancaria nueva ni quiere hacer una ley de contratación nueva. Él lo que quiere es que le den una refrigeradora para la jefa del barrio. Por lo tanto, que además el tamaño del circuito lo hace él pobre. Él no tiene, y la mayoría de los circuitos son pobres. Muy pocos circuitos en esta ciudad vive gente que podría sostener un diputado y tampoco lo hacen. Entonces el diputado responde a su limitado electorado y es secuestrado del Ejecutivo. ¿Quién es el que le hace el centro de salud al diputado? Se lo hace el Ministerio de Salud, que es el Poder Ejecutivo. ¿Quién le pone las enfermeras? ¿Quién le hace la piscina? Entonces, el secuestro del legislativo por el Ejecutivo es obvio. Y el transfugismo es el incentivo correcto. Cuando los tipos dicen, me cambio de sede porque me van a hacer la ciudad deportiva de Concepción, el tipo está respondiendo al incentivo que lo hace a él, diputado. Si aquí hubieran diputados nacionales, hubiera un sistema diferente, los incentivos serían diferentes. Pero hemos mantenido, aparte de ya todo el problema del clan del partido, hemos mantenido un circuito electoral que se vuelve
simple y sencillamente presa del Poder Ejecutivo, aunque no quisieran. Entonces, las leyes que ellos generan no son ni abstractas ni generales. Son leyes que responden a intereses específicos. Tú quieres, oye, ustedes quieren la escuela, vótenme la ley fulano o ratifíquenme a la señora de Contralora. O sea, simple y sencillamente es un tit for tat donde domina el Ejecutivo. Vienen del Ejecutivo y la profesión de leyes elimina la estabilidad y la neutralidad del propio sistema. Un día sale una ley que incentiva a los pescadores de Parita, el otro día se lo quitan, de todo depende de dónde se mueve el interés político del Poder Ejecutivo. Entonces, la pregunta no es ¿por qué Cheyo Gálvez es como es? La pregunta es, ¿puede darse el lujo de ser diferente? O sea, ¿podría ser Sergio Gálvez mañana como San Pablo, decir me caí del caballo y ahora quiero pensar solo en las leyes nacionales y yo soy un diputado? Dura 48 horas antes que el suplente sea el tipo que está repartiendo los jamones y haciendo las promesas. Porque el incentivo de la gente que lo escoge es eso. Cheyo es la figura que representa la estructura electoral, que es una distorsión enorme y extractiva del sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene una mala asamblea? Las leyes no son abstractas ni generales, específicas y no neutrales. Las leyes responden a los intereses, a interés electoral. No hay asamblea independiente, ya dijimos, hay un secuestro del circuito y el contubernio mucho más grave de la Corte y la Asamblea. Al final del día el Ejecutivo quiere controlar la Corte, controlar la Asamblea. Entonces, finalmente, aunque mañana tú nombrarás un magistrado honesto y todo, quien puede juzgarlo, quien puede castigarlo es la Asamblea, y la Asamblea reporte al interés del Ejecutivo. Entonces el sistema está... Entonces finalmente, como digo ahí, las leyes pobres por ley, las leyes corresponden a la visión electorera partidista, conceptualmente extractivas y privilegiantes. ¿Por qué no hay buena justicia? Yo quiero, primero tengo que dar mi página aquí, ya he revolvido esto aquí, es que vuelvo al tema del agua. Las leyes son como las tuberías del agua, pero el sistema judicial es como el Irán. Tú puedes tener muy malas leyes, y tienes muy malas leyes, tuberías rotas, tuberías que no van a ningún lado, pero además si tienes una administración de la justicia, aunque tuvieras un buen sistema de tuberías, simple y sencillamente no anda. Entonces el primer tema es que, y eso es discutible con los abogados, es que el propio sistema es un sistema formal, obsoleto, procesal, códigos, justicia escrita y no justicia oral, y hay una serie de sistemas que le hacen al individuo difícil de obtener una justicia efectiva, accesible y abundante. Y luego, aun cuando tuviéramos un sistema judicial manejado por gente correcta, el presupuesto es limitado, se lo limita el Ejecutivo, no le da lo que dice la Constitución, no hay independencia, hay poca temporalidad. Entiendo que en el sistema judicial, por ejemplo, muchos cargos de juez están interinamente nombrados y nunca los nombran a tiempo completo para no darle ciertas garantías. Entonces el sistema está todo eso y hay un secuestro presupuestario. Yo puse aquí, por ejemplo, el ANAM tenía 5 veces más plata hace 2 años que el sistema judicial. Y la Universidad de Panamá, 3 veces más que todo el sistema judicial. Pero aparte de eso, está el tema de por qué la justicia no es igual. Para mí el primer problema es que el Estado se ha sustraído de la justicia. El Estado tiene otra justicia. Aquí nos hemos copiado una vaina que se llama el Código Administrativo y las leyes administrativas, donde el Estado no es un sujeto como tú y como yo ante la ley. Todo el Estado tiene que demandarlo a la Corte Suprema. Y hay un montón de cosas, por ejemplo, los privilegios legales alrededor de los propios burócratas. Tú para demandar a un burócrata necesitas aportar una cosa que se llama la prueba sumaria, que es casi la confesión del tipo que se roba una cosa. El tema de la inmunidad parlamentaria, que están inmunes hasta para robarse la plata de las cuentas de los supermercados que no pagan. Entonces, simple y sencillamente, si el Estado no es parte, el Estado y sus partes, no es parte del sistema, ¿por qué puede tener interés en tener una mejor justicia?
Empecemos por ahí, ¿no? Y luego, como dije, el blindaje mutuo de los poderes, en que yo solo me puede juzgar a mí la asamblea, que yo soy la corte, etc. Entonces el individuo, primero está desprovisto de un sistema que no sirve para nada, las cañerías están malas y quien lo ministra está mal. Pero encima, el Estado tiene un sistema separado y diferente que lo blinda contra el ciudadano. Tú en Estados Unidos quieres demandar al Board of Education porque tu sueldo no piensas que está bien, puedes ir a un circuito y ahí lo demandas. Aquí tú tienes que ir a la Corte Suprema. En Francia, que son los inventores del derecho administrativo, hay cortes administrativas a todos los niveles y más o menos el sistema funciona. Pero aquí, como todo lo copiamos mal, y yo no quiero que copiemos ese, pero simple y sencillamente hay el problema del sistema y el problema del divorcio total del Estado del propio sistema. Entonces, igual aquí, los incentivos del sistema dependen del Poder Ejecutivo. Hay, como siempre, una cohabitación electorera de esos intereses. Ok, ¿me salté alguno o no? El otro punto que yo consideré que era importante es lo que yo llamo el Estado patrimonial. El Estado patrimonial quiere decir si el Estado realmente es un Estado promotor o es un Estado que intenta volverse cada vez más el centro de la actividad. Y pareciera que eso es lo que es. ¿El gobierno acrecienta o no el potencial del ciudadano o el suyo? ¿Acrecienta el Estado panameño el poder de los ciudadanos o acrecienta el suyo? Primero que todo, yo creo que volvemos al tema de la gestión no electorera, ¿no? El Estado crece todo el tiempo, aquí la burocracia no hay forma de parar el tamaño de la burocracia. Los subsidios se vuelven una dependencia de la gente, que es un handout del gobierno a la gente. No hay ninguna calidad ni estabilidad de los burócratas. Ahora, por ejemplo, están a todo tambor batiente tratando de hacer una ley para la carrera administrativa, que la hizo Martín y la hizo el otro, pero cuando el siguiente gobierno viene, va y la quita. Entonces, simple y sencillamente, los burócratas son los esclavos del sistema. Pues, suben a los que van del partido y sacan a los otros. Entonces, simple y sencillamente, el Estado se vuelve una máquina de repartir, lejos de una máquina de promover. Y luego, como dije, en cierto modo, cuando lo hablé del tema de la justicia, el control financiero del Ejecutivo sobre los otros dos poderes. Aquí está la ex procuradora que no me deja mentir. La Constitución dice que 3%, 4% o 2% que tienen que darle no le dan nada parecido, y no solamente no se lo dan, sino que no se lo desembolsan. Porque pueden ponerle ahí en el presupuesto que tiene el 2%, pero anda, pregúntale al ministro, no, es que no tengo partida. Entonces, simple y sencillamente no hay ninguna independencia. Entonces, tú lo que estás haciendo es siempre un Estado a la venezolana. Como yo lo he llamado, en vez de un Estado patrimonial, es la venezuelización del Estado panameño. Un Estado cada vez más grande. Creo que esta mañana Fernando Berguido habló sobre los ingresos del canal. Todas esas cosas, lejos de irse a repartir, van acrecentando. Entonces, y luego hay este prebendarismo fiscal. No todos son prebendas fiscales. Aquí, por ejemplo, hay impuestos ahora, como el CAIR, en que no te graban por lo que ganas, sino por lo que ingresas. Entonces, se rompió el pacto social entre que yo soy tu socio. No, yo ahora no soy tu socio, yo cobro primero que tú. Entonces, todas esas cosas, lejos de crear un Estado de instituciones, lo que tú estás haciendo es creando un Estado extractivo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Ya me acabó el tiempo. Ya se apagó. Bueno, el divorcio de los intereses del ciudadano con el gobierno, servicios públicos generados, clanes en el funcionamiento del gobierno, el clan del Seguro Social, el clan en Salud, el clan en Educación, una política populista prebendaria, un gobierno gigante con un gasto gubernamental rígido, difícil de quitar, normas autoritarias, deterioro de las libertades y sobre todo que todas esas cosas, aunque demos subsidios y todos, al final lo pagan los pobres. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, pasa por reponer las barreras. Yo pienso que los requisitos electorales son importantes, expansión del circuito, pero en general debemos crear una apertura global, hacer cumplir las leyes y que de alguna forma el Estado y todo el mundo tenga intereses nacionales. En la medida que los intereses estén divorciados, como cuando Noriega, ¿no? Noriega vivía del narcotráfico y esta economía de poder se ha acabado, pero él su ingreso y su flujo de caja no sufría porque estaba ligado a otras cosas. Aquí tenemos el canal que puede pasar lo mismo. Entonces, tenemos que buscar la forma de cambiar esas cosas. Pero sobre todo, yo creo que como lo dijeron varias veces,
Si no, los ciudadanos no tomamos control de este asunto, esto no va a mejorar. Simplemente vamos a acabar así. Muchas gracias.